I'm Al Bandera, and I'd like to talk briefly about a line of work that I'm doing on the mechanisms of moral disengagement. The thing that puzzled me, if we look at the work on moral agency, most of the work is centered on how you develop moral standards. And so we develop standards of right and wrong. And these serve as guides and deterrents for transgressive conduct. And so the assumption was that through these moral standards, we do things that give us a sense of self-worth and pride, and we avoid violating our standards because it'll lead to self-censure, and so we bring our behavior in line with the standards. Now, the thing that puzzled me is that most of our large-scale inhumanities are perpetrated by people who, in other aspects of their lives, can be compassionate and humane. And so the challenge here was to explain why good people can do cruel things. La justificación moral es un tipo de desconexión moral en el que una persona hace acciones opuestas o que no le son fieles a sus creencias o principios, pero que se justifican porque su fin es alcanzar un objetivo superior. Confirma para Omega, Tornado, confirma release. Tornado Omega. Dos, impacto. El desplazamiento de la responsabilidad es cuando tú le atribuyes a personas responsabilidades que no son suyas y les haces asumir las consecuencias de las mismas. Yo pienso que es uno de los tipos de desconexión moral más comunes en la vida cotidiana de todos. Yo pienso que todos lo hemos utilizado alguna vez y muchos hemos sido víctimas del mismo. Es muy común en los lugares donde hay relaciones de poder, como los sitios de trabajo y en particular en la práctica de la medicina. Recuerdo que alguna vez en una rotación un doctor me puso a llenar y a informarle a las pacientes sus consentimientos informados, que eran obviamente responsabilidad del doctor. No nos dio instrucciones claras y lo hicimos mal y pues por ese motivo después nos regañó, haciéndonos asumir las consecuencias pues de sus propios actos. Bueno, el lenguaje eufemista o los eufemismos son una manera de, por decirlo así, decorar las palabras, decorar algo que uno quiere decirle a la otra persona y que si se lo decimos de la manera que realmente es va a sonar de pronto un poco cruel,
o crudo. Hay muchos escenarios en los que podemos utilizar este lenguaje, como por ejemplo en la parte clínica, en el día a día de un hospital, cuando una persona está encargada de darle una mala noticia a los familiares de un paciente. Esto va a generar que, si bien la noticia va a ser fuerte, los familiares no la sientan tan cruel, y va a propiciar una mejor aceptación de la condición del paciente o de la mala noticia, que puede llegar a ser también la muerte del mismo. Otro escenario en el que podemos ver este lenguaje es en los medios de comunicación, en las noticias, en las revistas, a nivel político, a nivel bélico, a nivel también de farándula, en donde por medio de sinónimos un poco más lindos decoramos lo que va a ser una realidad mucho más cruel. La difusión de la responsabilidad. La difusión de la responsabilidad es cuando tú tomas la responsabilidad y la divides en un grupo de personas. A cada persona le das una acción para ejecutar. A veces estas acciones se vuelven tan repetitivas, tan mecánicas, que se alejan un poco de la moral, o sea, dejan de pensar si lo que estoy haciendo está bien o mal, sino que se vuelve mecánico para lograr un objetivo. La minimización de las consecuencias es un mecanismo defensivo donde se considera que las consecuencias de las acciones que no son moralmente correctas son de menor gravedad de lo que realmente son. Se tiende a distorsionar o considerar falso o exagerados los resultados y efectos de la conducta que se llevó a cabo. Muchas veces las personas utilizan la frase "no es para tanto" o "está exagerando", sin tener en cuenta las violencias que están causando en un tercero. Esto que se ha hablado anteriormente se puede identificar en la vida real en una persona que roba y justifica sus acciones con el hecho de que está hambriento y no tiene los suficientes recursos para sobrevivir. Asimismo, está minimizando las consecuencias de lo que ha hecho, puesto que, en primer lugar, está vulnerando a una persona y, en segundo lugar, no está haciendo lo que debería hacer en una sociedad, es decir, no está cumpliendo con su rol en la sociedad. Newsreels in our hands take us inside Japan, revealing the story behind the kamikazes. The Japanese, long trained to blind obedience and worship of the emperor, teach their children that ceremonial suicide is one of the greatest acts of which man is capable. Kamikaze pilots are men trained for death. Nearly all the suicide pilots are between 16 and 20 years old. Celebrations are held to honor them when their training is finished. Lo que puedo entender de comparación ventajosa es que se usa como mecanismo de defensa para restarle importancia y gravedad a mi acción. Por ejemplo, cuando iba en un accidente automovilístico bajo efectos del alcohol y por suerte no murió nadie. Y al decirlo, digo, bueno, al menos
no maté a nadie o no murió nadie en el accidente, le estoy restando gravedad y minimizando mi conducta. Otra manera de comparación ventajosa es que es usada para que lo que está mal quede como si estuviese bien, matizando y maquillando la acción. Otro tipo de desconexión moral es la deshumanización, que consiste en un mecanismo de defensa en el cual una persona, para restarle culpabilidad a una acción que ha cometido, que es inmoral y que incluso va contra su propia formación moral, trata de demeritar al otro, por ejemplo, tratándolo de indio, de negro, o una actitud despectiva por la condición social o económica o sexual de esa otra persona. Entonces, la deshumanización es otra forma de desconexión moral. La cara de los civiles alemanes refleja el dolor y la incredulidad de que algo así haya podido pasar. Que el gobierno al que habían votado 12 años atrás, que un gobierno al que seguían y en el que confiaban, haya hecho algo así en secreto. Que se haya decidido eliminar a razas, etnias y grupos religiosos enteros. Y es que esta gente fue demonizada y deshumanizada desde el primer momento. Es un proceso donde se culpa al adversario o a las circunstancias con fines autoexonerativos. Es decir, es un proceso donde la persona que comete una conducta nociva, ¿sí?, atribuye su actuación a la circunstancia o al adversario, con el fin de sentirse exculpado de su conducta. Un ejemplo de esto podría ser, trayéndolo a la realidad, lo que las ejecuciones o violaciones de oleoducto que practican los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla o otro grupo, donde convencidos de que por las circunstancias y por el abandono del Estado, ¿sí?, pueden cometer esos actos de barbarie y lo justifican echándole la culpa, repito, al Estado o a las circunstancias de modo de vida en que ellos actualmente están.